el BIRRAS en mamografía, comparando al inicio la edición anterior a la actual, ¿ok? O sea, porque hubo unos cambios, entonces, para que se hable el mismo idioma. Como todos saben, pues el BIRRAS, las siglas en inglés, de Breast Imaging and Reporting and Data System, eso fue lo que inicialmente se comenzó. Y entonces, esta es la última edición, la quinta edición, en donde se recopila, aparte de mamo, también se recopila ecografía y resonancia magnética, se dice pues. La primera edición en el 93 y la última en el 2013. Entonces, entre la cuarta y la quinta edición, que son 10 años de diferencia, los términos más o menos son similares, pero se cambian algunas cosas para que hablemos el mismo idioma, el mismo léxico. Básicamente, el BIRRAS lo que trata es disminuir la discordancia entre la interpretación y las recomendaciones que se dan, estandarizar un informe, optimizar la comunicación entre los especialistas. Es un sistema que nos va a garantizar calidad. También tenemos información estadística dentro de esto, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y tasa de detección de cáncer. Todo esto que va a hacer que al final nuestro desempeño como radiólogos nos va a mejorar porque vamos a tener estandarizado todo esto, vamos a hablar el mismo idioma para que se haga un diagnóstico, se haga una recomendación y al final tengamos siempre la misma dirección en el manejo de los pacientes, ¿vale? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, señor, se escucha bien. Bueno, muy bien. Dentro de esto, pues lo que se hablaba ahorita, que esta es la del 2013, en esta tabla se ven los rangos de criterios para tomarse en auditorías, pues lo que habíamos dicho ahorita, el rellamado, valores predictivos positivos, la sensibilidad, la especificidad. Todo esto se debe tener en una unidad de mama con base en las estadísticas que tengamos nosotros, podemos sacar todos estos números que están aquí explicados. Bueno, en general la mamografía es la técnica de elección para el tamizaje de cáncer de mama. Recordemos que las mamas densas disminuyen esa densidad hasta en un 30 o 40%. La mamografía digital análoga y después que aparece la digital tiene sensibilidades que van entre el 85 al 97% y una especificidad que va entre un 80 y un 90%. Entonces, esos valores se disminuyen, como lo dijimos. En el 2011 aparece una herramienta diagnóstica adicional, que es la tomosíntesis, que lo que hace esto es hacer cortes milimétricos sobre la mama y nos permite entonces poder ver como una escanografía de tórax versus una placa de tórax que había anteriormente. La placa de tórax normal uno veía los dos planos y se acabó, pero ahorita la escanografía nos permite hacer cortes milimétricos y podemos diferenciar y poder caracterizar mejor lesiones. Esta fue aprobada en el 2011. Bueno, como les dije, esta quinta edición tiene unos cambios respecto a la de la cuarta edición, que fue en el 2003, que fue hecha. Entonces, dentro de todo el léxico que utilizamos nosotros, tenemos que hablar de cómo es la composición de la mama, se hablan de los nódulos, que van a ser los hallazgos que uno puede encontrar. Yo les llamo en ocasiones imágenes elementales que uno debe buscar siempre en una mamografía cuando se enfrenta a estas, las calcificaciones, distorsiones, asimetrías, ganglios linfáticos, lesiones cutáneas y conductos único-dilatados solitarios. Esto es lo que uno debería tener para, al lado siempre cuando hagamos lectura de mama, ustedes cuando vienen aquí se dan cuenta que tenemos algunos formatos o folletos en donde tenemos esta misma imagen que están viendo ustedes, la tenemos aquí copiada para que siempre hablemos el mismo idioma, que es lo que se trata, que el que reciba esto sepa de qué le estamos hablando. Entonces, en cuanto a la densidad mamaria, los cambios que hubo entre la cuarta y la quinta edición fue básicamente la edición anterior hablaba de unos porcentajes, como ustedes ven aquí, hablaban de la mama
que se dice la composición, la mama tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La enumeraban del 1 al 4, mientras que ahora nosotros esa densidad mamaria la tenemos que decir como densidad tipo A, B, C o D. Primero, estos son conceptos muy subjetivos a lo que uno está recibiendo o percibiendo de la mamografía. Entonces para mí una del 25%, un poco más, un 30%, pero al final de cuentas lo más importante era que como cada clasificación tenía un número en esta edición de la cuarta, y al final nosotros, el BIRATS como tal, también nos da una clasificación numérica, entonces se llegaba podía confundir en manos que no tenían mucha experiencia y que no manejaran bien, entonces uno hablaba de una mama tipo 1 y el BIRATS tipo 3, entonces decían, miércoles, ¿qué será esto? ¿Qué está pasando? Entonces se quitan los números y se clasifica por letras para la densidad A, B, C o D, en donde la mama tipo A son las que son grasas, la tipo B es el fibroglandular disperso, la grasa clarita que ustedes ven todo. La tipo B, el glandular disperso, usted está viendo mucha grasa, pero también hay un poquito de tejido fibroglandular. La tipo C, heterogéneamente densa, en donde ustedes pueden ver a través de esto mucho de la grasa, o sea, permite verlo, pero la tipo D, que es la extremadamente densa, miren que es una mama muy blanca que nos oculta mucho, por eso hablábamos de la sensibilidad, cómo se disminuye en estos dos tipos, tipo C y tipo D, ¿no? Ese fue el primer cambio que hubo. Ya no se habla de los tipos, los porcentajes y ni números en la clasificación de la densidad mamaria, ¿vale? Luego pasamos a los nódulos, ¿sí? Entonces, en los nódulos, lo más importante que en esta última edición se eliminó la forma que uno describía como lobulada. Entonces, y ahora cuando ese nódulo tiene 2 o 3 ondulaciones en sus márgenes, se llama oval, ¿sí? O sea, se unificó el término, ya no se habla del término lobulado, la forma lobulada, sino que la terminología se habla de oval. Eso es lo que deberíamos hablarlo, sino que mucha gente viene con estos sesgos anteriores y siguen hablando, o seguimos hablando porque uno puede cometer el error. Esto se unificó, lo de la forma, se unificó tanto para ultrasonido y resonancia magnética, o sea, que estas descripciones de la forma que puede ser redondeada, ovalada, que es la que tiene hasta 3 lobulaciones o menos, cuando ya tiene más de 3 lobulaciones o su forma no es muy claramente definida como estas dos, se llamaría irregular. Entonces la lobulada la quitamos del contexto y quedamos en redonda, ovalada o irregular. Para eco y para resonancia también igualmente, ¿vale? Ejemplos, miren aquí una redondeada, formas redondeadas, son claramente definidas. La forma ovalada, pues como lo pueden ver aquí ustedes, característicamente es un oval. Aquí esta tiene menos de 2 lobulaciones, esta también se caracteriza por eso la ovalada, menos de 3 lobulaciones o igual a 3 lobulaciones, ¿vale? Y las que son irregulares, pues la que tienen más de una lobulación o no podemos claramente definirlo y se llamaría irregular. Son esas 3 formas que tenemos que hablar siempre. Todo nódulo tiene una forma, pero también tiene unos márgenes, o sea, su periferia. Entonces, en esta, los márgenes pasan a ser circunscritos, ¿sí? Y no debemos usar los términos con que uno estaba definiendo antes, como el nódulo bien definido o claramente definido. Todo esto se resume en circunscrito. Oscurecidos es otro término que se utiliza actualmente. Microlobulados, indefinidos y espiculados. No referir los bordes ni contornos, se refiere uno a los márgenes del nódulo. Eso es lo clásico que tenemos que usarlo, y a los residentes los invito a eso, porque uno todavía en ocasiones uno dice, sí, mira, los bordes son bien definidos. No,
Los márgenes son circunscritos, ese es el ejemplo claro. Aquí ya se los defino más claramente. Entonces, los márgenes circunscritos, cuando uno ve más del 75% de estos márgenes, son claramente visibles. En nuestros, miren que son casi al 100%. En esto otro aquí podríamos hablar de un 25%, pero todo esto del resto lo estamos viendo bien. Entonces, esos márgenes se llaman circunscritos. En cambio, el oscurecido es más de un 25% de su margen, miren que yo iba a decir contorno, el margen no se ve claramente, más del 25%, y esto ya sería márgenes oscurecidos. Los microlobulados son segmentos cortos de pequeñas ondulaciones, no sé si aquí vemos esto poquitico, este es más difícil en ocasiones de verlo, ¿sí? El margen indefinido, en donde no hay una delimitación nítida de esos márgenes, que ustedes ven ahí que está el nódulo, pero uno de los márgenes le queda muy complicado de definirlo, entonces se llaman indefinidos. Y el espiculado, pues claramente, como su término lo dice, líneas que se irradian desde la lesión hacia la periferia, como en estos tres ejemplos. ¿Bien? Igualmente, la densidad del nódulo nos da también una clasificación, ¿cierto? Básicamente es la atenuación de los rayos X que ese nódulo va a atenuar esos rayos X respecto al tejido circundante, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que pueden haber nódulos de alta densidad, o sea, los que son muy densos, los isodensos, que van muy parecidos al resto del parenquima mamario, los de baja densidad y otros que tienen contenido graso. Es importante saber que la mayoría de los cánceres se presentan como masas hiperdensas. Hasta en un 70% esas imágenes muy densas tienen la posibilidad de ser malignas, ¿sí? En cambio, las masas isodensas e hipodensas tienen hasta un 22% de ser malignas, ¿sí? Casi nunca un tumor maligno va a ser radiolúcido o de contenido adiposo, o claramente pues va a ser como los quistes oleosos que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, alta densidad, miren este nódulo comparado con el resto del tejido mamario, miren este otro. Se ve claramente que este nódulo es algo que está por encima de la densidad del resto de la mama, entonces estos tienen alta sospecha de ser algo malignos. Los isodensos, uno los puede ver casi que están ahí metidos, involucrados con el tejido mamario. Los de baja densidad, como este caso que está acá atrás, por aquí está este otro, y los de contenido graso que son muy radiolúcidos, como todos estos quistes oleosos. Este es un lipoma, esto que está acá es una, ¿cómo se llama? Una necrosis grasa. Miren que estos son típicamente benignos, estos sí, cuando uno ve una lesión de esta se queda uno muy tranquilo, ¿vale? Pasando ya de los nódulos, los pasamos, ya es lo que quería que les quedara claro eso. Pasamos a las calcificaciones. En la cuarta edición se manejaban 3 divisiones o 3 clasificaciones de las calcificaciones. Una que eran las típicamente benignas, otro grupo que era de sospecha intermedia y otro de alta sospecha. Entonces, entre este de alta e intermedia sospecha era muy difícil la línea esa que para dónde va uno, ¿no? Que para mí es de sospecha intermedia, alta sospecha. Ellos, al ver la dificultad, dijeron, no, vamos a resumirlas en las típicamente benignas, que no tenemos ninguna duda, y la de morfología sospechosa, que son las que abarcan estas dos. Entonces, ¿cuáles son las de morfología típicamente benignas? Las calcificaciones cutáneas, las vasculares, las gruesas, ya las vamos a ver, las vamos a ir diciendo. Y estas morfologías sospechosas, donde están las amorfas, las gruesas heterogéneas, las pleomórficas finas y las lineales y o ramificadas. Entonces, dentro de esas calcificaciones, en la cuarta edición se hablaba de nódulos que tienen sus márgenes en cáscara de huevo y centro radiolúcido, ¿cierto? La liponecrosis o estas imágenes de los quistes oleosos. Eso ya no se debe usar cáscara de huevo. A partir de la quinta edición se habla de calcificaciones en anillo. Lo mismo que este término de clúster o en racimos que uno hablaba antes, ahora le decimos agrupadas hasta en 2 centímetros de tejido mamario. El término disperso que uno decía, calcificaciones dispersas, no se debe decir, sino que ahora en la actualidad se debe decir calcificaciones con distribución difusa.
¿sí? Y el término de sospecha intermedia, como ya decíamos, se une con el de alta sospecha, ¿cierto? Sí. Este sospecha intermedia ya se quedó resumido y queda metido pues dentro de la clasificación en las dos clasificaciones que les acabo de decir. Entonces, dentro de de las clasificaciones benignas, típicamente benignas, pues miren estas que son las cutáneas, donde son imágenes que son en anillos, y las ven ustedes aquí redondeaditas con un centro radiolúcido y están siempre muy paralelas aquí a la piel en este borde. Y todas casi siempre se van a acompañar de centro radiolúcido. Hay otras que tienen morfología poliédrica, entonces son típicas características. Uno las ve y ya las caracteriza como benignas. Las vasculares, pues no quedan dudas, estructuras vasculares calcificadas, pueden existir estas o pueden comenzar apenas algunas. Cuando las vasculares están comenzando, las estructuras vasculares a calcificarse en su inicio, nos pueden poner a dudar porque pueden confundirse con lineales ramificadas que son del otro grupo de alta sospecha. Entonces, con la tomosíntesis y con todas estas cosas nuevas, uno las puede mejor caracterizar, ¿vale? Entonces, vasculares típicamente benignas. Las gruesas, que son fibroadenomas que están en calcificación, en vías de calcificación o calcificados, o también les llamaban en palomitas de maíz, que son típicamente benignas. Las lineales gruesas, estas, mastitis de células plasmáticas, son gruesas, van hacia el pezón, no se ramifican y son, si ustedes ven, son bien definidas. Las redondeadas puntiformes, estas de distribución difusa en la mama. Estas que habíamos hablado en anillo, que son típicamente benignas, como estas que están aquí, liponecrosis grasa, y también en ocasiones cuando tenemos las imágenes de los quistes oleosos calcificados también en anillo. Las distróficas como estas, miren, típicas, que son benignas, gruesas, grandes, esto es necrosis grasa. Entonces, esta es la gran simuladora en la resonancia, uno se puede confundir, pero en la placa, si uno ve una resonancia magnética y no ve la mamografía y uno encuentra una lesión que le parece, es necesario compararlas y mirar los estudios mamográficos previos, porque esta imagen mamográfica es típicamente de una necrosis grasa y en la resonancia usted se puede confundir, pero esto lo salva a uno porque la necrosis grasa se manifiesta de esta forma radiológicamente. Esto no es un cáncer. Estas otras son también típicamente benignos, que son suturas postquirúrgicas. Miren que aquí se ven como los trazos de los puntos que se dieron, ¿no? Mientras que las de morfología sospechosa, que ya no son benignas, son estas, amorfas, la morfología diferente, estas gruesas heterogéneas, ¿sí? Pero miren que tienden a estar agrupadas. Pleomórficas finas, miren, puntiformes, diferentes tamaños, la morfología también, en un fondo más nodular, denso, y la distribución es, la morfología es altamente sospechosa. Las lineales y o ramificadas, como en este caso, se ven aquí algunas lineales que vienen aquí, que se van ramificando. En la distribución, de esas calcificaciones tienen también unas características. Las calcificaciones se pueden distribuir en forma difusa, en forma regional, que son aquellas en donde están reunidas esas calcificaciones en un área mayor de 2 centímetros dentro de la mama. Las segmentarias, que tienen una morfología especial en su distribución, con un fondo de base amplia posterior, y las agrupadas, que son aquellas que están en un área menor o igual a 2 centímetros, ¿sí? E igualmente las que se distribuyen linealmente. Entonces, una cosa es la morfología y otra cosa es la distribución. Entonces, cuando uno reporta una mamografía, tiene que referirse microcalcificaciones de morfología pleomórfica de distribución tal, en la mama tal, a tantos centímetros del pezón, pum, 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 pum. Entonces, eso hace la diferencia entre un radiólogo que sabe interpretar una mamografía y un radiólogo del común que dice
calcificaciones sospechosas, chao, y no, eso no es así. Usted tiene que definirlas y clasificarlas porque hay una guía que es esto, y esto es lo que hay que alinearse. En esta distribución habíamos visto, las difusas, regionales, segmentarias agrupadas. Este es un esquema en donde están ellas, ¿no? Agrupadas, regionales, difusas, segmentarias, mire un triángulo posterior amplio que se dirigen al pezón, y las lineales. Entonces, esta distribución la vamos a ver en esta forma. Difusa, calcificaciones que se distribuyen por toda la mama. Estas son típicamente benignas, pero así como hay malignas, también pudieran existir malignas y las benignas también en ocasiones, pero no son tan frecuentes. Más la distribución difusa son de benignas. Y casi siempre cuando hay distribución difusa es bilateral. Las regionales, miren aquí estas calcificaciones están agrupadas, tienen la morfología, son densas, son pleomórficas, una base más gruesa que va mirando al pezón. Estas regionales y tienen más de 2 centímetros de compromiso. Vamos a poner otro ejemplo ahora de esta otra regional que está aquí de base posterior y se van afilando hacia la parte anterior del pezón. Ok, estas segmentarias, miren aquí también cómo está la parte más posterior, es mucho más ancha y se van afilando hacia el pezón, como en este caso. Eso es lo que representaría clásicamente una distribución segmentaria, ¿vale? Las agrupadas, pues como su nombre lo dice, están aquí ellas agrupaditas, metidas, pero el área no es de 2 centímetros, menor a 2 centímetros y máximo hasta los 2 centímetros. Esa es una diferencia que las hace con las anteriores, con las segmentarias. Y estas lineales, miren estas, pues la definición es clarísima, son calcificaciones lineales, algunas con ramificaciones, miren aquí, que estas también son típicamente malignas. Bueno, dentro de esa primera parte que les mostré, el folleto con lo que uno debería tenerlo como cuando va a leer mama, también se refieren a los casos especiales donde las asimetrías hacen parte de ellos. Entonces, las asimetrías es cuando usted compara, las mamas son como un espejo en la proyección craneocaudal y en la mediolateral. Entonces, si usted ve que en una parte hay más tejido que en otro, si yo tengo 2 craneocaudales y las comparo y veo que en el cuadrante externo de una hay más tejido que en la contralateral, pues eso es asimétrico en su distribución, ¿cierto? Entonces la distribución tiene que ser, supuestamente la distribución mamaria es completamente en espejo, como los decía. Entonces, dentro de las asimetrías hay 4 tipos de asimetrías que son asimetría sola. Si ustedes ven, la palabra asimetría se relaciona con una manifestación de tejido que se ve solamente en una proyección, se ve o en la craneocaudal o en la mediolateral, pero no se ve en las 2 proyecciones, y esta se clasifica como un BIRATS 1. Entonces, la mnemotecnia, asimetría es una sola palabra, se ve en una única proyección, ¿ok? La asimetría focal es la asimetría que tiene 2 palabras y se ve en las 2 proyecciones, ¿sí? La extensión es menor de un cuadrante y se considera un BIRATS 3. Entonces, me salté la asimetría global porque las más frecuentes que encontramos son la asimetría y asimetría focal. Entonces, asimetría focal, 2 palabras, se tiene que ver en las 2 proyecciones. Asimetría solita, una sola palabra, se ve en una proyección. La asimetría global, pues como su nombre lo dice, se ve también en las 2 proyecciones, pero se extiende a más de un cuadrante. Es grandota, ahora vemos los ejemplos, y es un BIRATS 2. Y la cuarta asimetría es la que se llama asimetría en desarrollo o en crecimiento, que esta es considerada altamente sospechosa de malignidad porque es una asimetría focal que va apareciendo en un estudio que antes no se veía o no era tan evidente, y empieza a aumentar de tamaño en el control posterior a ese que no la estábamos viendo muy claramente. Entonces, si vemos una lesión, ojo, que si creció es porque es algo malo. Ejemplos, entonces, asimetría. Miren que aquí esta no se ve nada acá, pero en este lado sí.
Y lo mismo aquí también podríamos decir que es una simetría del cuadrante interno de esta mama derecha y una asimetría del cuadrante externo de la mama izquierda. Y que no se representan acá, no tiene mayor representación. Entonces, asimetría se ve en una sola proyección. Mientras que esta se ve más tejido en esta zona que aquí, en la craneocaudal, y miren que se ve más tejido en la medio lateral hacia la parte superior que en la medio lateral. O sea, se ve en una proyección, se ven dos proyecciones, es una asimetría focal. Dos palabras para definir asimetría focal en dos proyecciones. En este de acá lo mismo, en la parte externa de la mama derecha más tejido que en la contralateral, y igualmente en la parte superior no se ve en la mama izquierda. O sea que es una asimetría focal en el cuadrante superexterno de la mama derecha. Se ve en las dos proyecciones, asimetría focal. Miren esta, es una asimetría que compromete tanto el cuadrante externo e interno, superior e inferior, es una asimetría global, es muy grande, miren, comparada con la contralateral. Esta otra, miren, la mama izquierda se ve mucho más tejido fibroglandular denso, tanto en la medio lateral como en la craneocaudal, asimetría global. Y esta es una asimetría en desarrollo. En el 2013 teníamos esta imagencita y en el 2015 miren cómo creció. Y resultó ser un carcinoma ductal infiltrante de 7 milímetros. Bueno, entonces asimetría en desarrollo o en crecimiento. Esta otra, miren esta zonita que se veía aquí, que uno no dice que hay algo, pero en la siguiente, en el 18, 2 años después, aparece esta lesión más densa que se originó en esta zona. Las que siguen ahora de la misma paciente en la medio lateral. Mírenlo aquí, estaba aquí y ahora se ve grandote. Pero si a mí me ponen esta mamografía hoy, yo digo que hay un poquito de asimetría, pero no digo que esto sea algo en desarrollo. Pero al compararlas con el 2 años de diferencia, miren cómo esta imagen densa se vuelve ligeramente espiculada y resultó ser un ductal invasivo, triple negativo. Bueno, el otro término también que se está hablando ahora es el ducto dilatado solitario, que pasó de ser irrelevante en sus inicios, en la edición anterior, y se pasa a considerar un 4A con un valor predictivo positivo hasta de un 10%, o sea, de baja probabilidad para ser maligno. Es independiente, este se da independiente de los hallazgos clínicos o ecográficos, y lo que está llevando a hacer esto es que se hagan muchas más biopsias. Entonces, eso no es tan significante. Aquí está un ejemplo, miren aquí esta zona, que en la tomosíntesis lo podemos demostrar claramente, pues, como la imagen tubular. Todo lo anterior, todas esas definiciones de los nódulos, de los márgenes, de las morfologías, de las calcificaciones, cómo se agrupan, cómo se distribuyen, todo esto, al final de cuentas lo que hace uno es, con todos los hallazgos que uno ha descrito, tiene que categorizarlos. Entonces las categorías en el BIRADS van del 0 al 6, siendo el 0 una categoría incompleta en donde es necesario efectuar otro tipo de estudios adicionales o compararlo con estudios que la paciente no ha traído para uno tener ya una gran definición del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en los screening estas categorías ceros no deberían ser muy altas y uno podría guardar estos estudios hasta que la paciente le traiga los anteriores o uno hacer una ecografía de segunda mirada, y entonces no debería salir nadie con diagnósticos categoría 0, y lo ideal es que eso se vaya al piso porque van a ser incompletos. Bueno, después de la categoría 0 viene el 1, en donde es un resultado negativo, no hay nada que hacer. En este caso uno debería recomendar que se siga haciendo sus mamografías anuales, ¿sí? Categoría 2, en donde encontramos hallazgos típicamente benignos, lo mismo, se tiene que hacer mamografía de rutina anual. En la categoría 3 vienen otras que ya vamos a desglosarlo. Entonces, vamos a pasar un poco más rápido. En la 0 ya dijimos todo esto, que se limita al tamizaje. Y debemos asegurar una conducta definitiva en 30 días máximo para que no se nos alteren todos los valores estadísticos de la unidad de mama. La categoría 1 es normal, no hay nada que hacer. La categoría 2 igualmente, hallazgos benignos, típicamente benignos, no nos quedan dudas.
como los fibroadenomas, las calcificaciones, los cuerpos extraños, las lesiones adiposas, los implantes mamarios se consideran BIRRAS 2, categorías benignas, o pacientes que han sido operadas, ya sea por estéticas o le hayan resecado una masa neoplásica que no se vea en el próximo control, ya pasa a ser de hallazgos benignos porque son distorsiones postquirúrgicas. En este caso, aquí tenemos varias imágenes ¿cómo se llama? De hallazgos benignos, como aquí es un ganglio intramamario, miren aquí calcificaciones gruesas, aquí es un cuerpo extraño, aquí es otro catéter que les quedó algo allí, o esta imagen que está aquí, que es un lipoma o una martoma, pero son benignos típicamente. Ninguna de estas imágenes nos da duda de que si puede estar algo maligno allí. Esto no es, eso es benigno. La categoría 3 es la probablemente benigna, en donde hay un porcentaje menor al 2% de posibilidad de malignidad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros claramente en esto es determinar que la lesión sospechosa sea estable en el tiempo que vamos a hacerlo, ¿no? Y debemos saber utilizarlo y qué conducta tenemos para seguir con esto. Este estudio que fue realizado en el 18 es, aquí están ellos valorando pues cuál es el presente y el futuro de esas lesiones probables. Entonces ellos en resumen dicen, cuando usted no debe usar un BIRRAS 3, no usarlo en casos indeterminados. Usted lo debe utilizar bien o no lo utiliza. No usarlo ante algún hallazgo sospechoso de malignidad. No se debe usar, porque si tiene usted un hallazgo sospechoso de malignidad, lo tiene que subir de categoría. No puede quedarse en un control en 6 meses. Asignar una vez efectuado un estudio diagnóstico completo y no solo la mamografía de tamizaje. O sea, usted tiene que dar un 3 después de haber hecho una ecografía complementaria o haber comparado con los estudios previos o haber hecho alguna otra cosa para que ese paciente usted lo pueda caracterizar como tal, como 3, ¿sí? No existe evidencia para clasificar lesiones palpables como BIRRAS 3. Hay mucha gente que dice, lesión palpable es un 3, se tiene que seguir. No, no hay evidencia. Cuando usted encuentre que haya un incremento de tamaño o aumento en la extensión de una lesión que antes no la habían encontrado, usted lo que tiene que hacer es subirla de categoría a un 4 para hacerle biopsia. Y es importante que no se debe usar un 3 ante un hallazgo nuevo, ¿ok? Entonces usted tiene que llenarse de motivos. Únicamente indicado el BIRRAS 3 para 3 tipos de lesiones, que son estas: calcificaciones redondeadas o puntiformes en grupo solitario, una masa bien circunscrita no calcificada y una asimetría focal sin calcificación ni distorsión de la arquitectura. Muchas de estas han cambiado porque la tomosíntesis en las asimetrías focales nos permite desmontar ese tejido superpuesto y entonces ya esas asimetrías se están volviendo hallazgos benignos, porque antes se seguían, pero ahora como tenemos más posibilidad de hacer diagnósticos tempranos y mejores, pues ya las podemos caracterizar mejor. Grupo solitario de calcificaciones redondeadas y puntiformes, aquí se ve, ¿no? Se tiene que hacer el control en proyecciones magnificadas adicionales, ¿sí? Este otro es un nódulo, ¿cierto? Aparentemente de morfología ovalada, de márgenes circunscritos, ¿no? Muy bien. Y esta es la asimetría focal que les estaba mostrando anteriormente, pero uno puede decir, miren, aquí hay tejido, pero con los cortes de tomosíntesis nos ha mejorado muchísimo y podemos casi que descartarlas. ¿Qué debemos hacer ante un BIRRAS 3? Cuando usted diagnostica un BIRRAS 3, usted tiene que, a los 6 meses del diagnóstico inicial de un BIRRAS 3, hacer una proyecciones dirigidas a la zona de interés. Me explico, si una paciente tiene unas calcificaciones que usted las puso como 3 en la mama derecha, a los 6 meses usted hace 12 spots dirigidos a esa mama derecha. No va a hacer la mamografía completa, solamente a las que son de interés. Cuando usted las hace, puede que sigan siendo estables o aumentan y se vuelvan sospechosas. Si pasa esto, hay que hacer biopsia. Pero si estas siguen estables, se siguen considerando BIRRAS 3, ¿cierto? Porque siguen siendo estables. Y cuando se cumpla
Un año de este primer estudio que iniciamos aquí, se hace la mamografía bilateral. Entonces, en resumen, usted cuando toma una mamografía normal, bilateral, craneocaudal y mediolateral, usted diagnostica un 3 porque tiene un grupo de microcalcificaciones sospechosas, usted a los 6 meses le hace solamente de la mama de interés y después de otros 6 meses, o sea, completó un año, ya la hace bilateral. Si esa mamografía sigue siendo estable, usted a los otros 12 años, meses, a los otros 12 meses vuelve y le repite la mamografía normal bilateral. Cuando ya se habla de estabilidad de esa lesión, cuando después de 2 años ya usted la puede liberar y la categoriza en vez de BIRRAS 3 a un BIRRAS 2 porque está estable y pasa a tener su tamizaje anual de rutina. Si hay, en alguno de esos controles hay algún cambio, aumenta de tamaño, se vuelve más densa, los márgenes se alteran, biopsia, y si la biopsia te da negativo o positivo, pues se va uno hacia cuadrantectomía o tal, o sigue siendo para el lado benigno. Entonces, eso, pilas. En la práctica clínica no se siguen las recomendaciones del BIRRAS 3. ¿Por qué? Porque mucha gente incumple con el seguimiento hasta un 83% a los 6 meses, porque la paciente vive muy lejos, que la paciente le da pereza, que la paciente no cree, la paciente cree que le va a dar cáncer, la paciente dice que le duele, entonces empiezan a perder el seguimiento porque no van a los controles. A los 12 meses, el 75% apenas están yendo y el cumplimiento a los 24 meses llega apenas hasta un 54%, o sea que disminuye mucho. La categoría BIRRAS 3 se acabó y ahora pasamos a la categoría BIRRAS 4, donde las lesiones no tienen un aspecto clásico de tumores malignos, pero son unas características suficientemente sospechosas como para justificar una recomendación. Y porque va desde un 2% hasta un 95% de probabilidad de malignidad. Y se caracteriza entonces en un BIRRAS 4 se divide como un 4A, 4B, 4C, donde el 4A tiene hasta un 10% de posibilidad de ser una lesión neoplásica. Aquí se clasifican estos, el 4B del 10 al 50% y 4C entre un 50 y un 95% de posibilidades de tener un cáncer. Y estas son las patologías más frecuentes. En 4A, cuando es un nódulo sólido parcialmente visible, ¿sí?, de márgenes circunscritos, o un quiste complicado solitario y palpable. De la clasificación 4B, calcificaciones amorfas o pleomorfas, o un nódulo sólido con márgenes indefinidos. Y es una 4C, que es la de más alta sospecha cuando son calcificaciones lineales finas nuevas o nódulos sólidos irregulares indefinidos de reciente aparición. Entonces, 4A, 4B y 4C. Ejemplo, miren aquí un nódulo parcialmente visible, este nódulo denso especulado, que sería pues un 4C. Estas calcificaciones que se van aquí, que serían más lineales, que parecen más vasculares, pero podrían serlo, y estas otras segmentarias también, ¿no? Entonces, pasaría a ser un B, estas. Un A, un B y un 4C. La categoría 5 o BIRRAS 5 ya es cuando sabemos que la probabilidad de tener un cáncer es muy alta, mayor del 95%. Antes se llevaba cirugía sin biopsiarlo preliminarmente, pero pues en la actualidad eso cambió y se necesita hacer una biopsia percutánea para tener un diagnóstico con toda la inmunohistoquímica, con todas las cosas nuevas que han salido, porque ahorita lo que se hace son tratamientos casi personalizados. Entonces, debe también incluir ganglio centinela o administración de quimioterapia neoadyuvante. Entonces, ojo con eso. Siempre un 5 es esto, nódulo especulado, denso, horriblemente feo. Y la categoría del 6 o el BIRRAS 6 es cuando hablamos de un diagnóstico maligno que ya sabemos o fue confirmado mediante una biopsia, pero que vamos a hacerle imágenes después de la biopsia y antes de la resección quirúrgica completa para descartar que no hayan otras alteraciones mamográficas, que haya la sospecha que puede ser bilateral o que tenga otro nódulo sospechoso para hacer un estudio bien completo, ¿sí? Entonces, paciente que te llegue con un diagnóstico de una biopsia positiva para cáncer, la categorización no es un BIRRAS 4C ni un BIRRAS 5, es un BIRRAS 6 porque ya tenemos diagnóstico confirmado histológicamente. Bueno, eso más o menos era lo general que se ha cambiado y lo que yo quería que les quedara claro
un poco hablar de las guías en tomosíntesis, ¿sí? Entonces, miren que aquí aparece esta sigla DBT, que es Digital Breast Tomosíntesis, ¿cierto? La guía de esto. Esto apareció en el 2013 y con esto también se pretende, aunque no hay un BIRRAS para la tomosíntesis, lo que se ha propuesto y lo que se está manejando es que el BIRRAS de la última edición se adecue a la tomosíntesis, porque es lo mismo, son imágenes que se manejan, son las mismas proyecciones, se utiliza rayos X, lo único que cambian son los cortes, ¿bien? Pero entonces hay algunas aclaraciones que se deben hacer cuando hablamos de tomosíntesis. Entonces, dentro de estas está la terminología. Entonces, cuando nos referimos a tomosíntesis, no debemos utilizar mamografía 3D. Podemos utilizar DBT, Digital Breast Tomosynthesis, ¿sí? O tomosíntesis. Porque tenemos mucho la tendencia a decir que es una mamografía 3D. Y en realidad es pseudo 3D. ¿Ok? Dentro de la mamografía que se hace y la tomosíntesis, hay una mamografía que se reconstruye de los cortes iniciales de la tomosíntesis. O sea, se llama la mamografía sintetizada. Y la nomenclatura es SM, así deberíamos utilizarla. Y cuando hablamos de mamografía digital, que es la clásica, en la que no se le hace la tomosíntesis, hablamos de mamografía digital o digital mammography o 2D en mamografía, en castellano podemos decir, en la mamografía 2D es tal cosa, o en la tomosíntesis cuando hablamos en castellano, o DBT, ¿ok? Y mamografía sintetizada. Esos son términos que se vienen utilizando ya y entonces aclaran y sobre todo sabe que usted está hablando bien y sabe de qué está hablando. Respecto a la densidad mamaria y la tomosíntesis, ¿sí? Se tiene que definir la densidad mamaria con la mamografía digital y no con la mamografía sintetizada. ¿Ok? Porque la mamografía sintetizada es un algoritmo de reconstrucción, mientras que esta es una mamografía real. Les explico, el combo que se hace aquí en la institución es una mamografía digital clásica y después hacemos un barrido de tomosíntesis a cada mama, en el plano craniocaudal y medio lateral. ¿Ok? De esa tomosíntesis, de esos planos que se han hecho de las mamas en la tomosíntesis, el equipo tiene un algoritmo de reconstrucción que te saca una mamografía sintetizada, ¿sí? Entonces, la mamografía sintetizada es la que nace de la tomosíntesis, mientras que la mamografía digital es la clásica que se toman en las dos proyecciones. Entonces, nunca definir, cuando tengamos el combo que hacemos nosotros aquí, tenemos la digital y la tomosíntesis. Entonces, siempre en la digital definimos la densidad mamaria, porque la otra son por cortes, entonces nos pueden dar más o menos densidad. ¿Sí? Y la mama más densa va a definir la clasificación, ¿ok? En este caso, esta es una mamografía sintetizada y esta es una mamografía digital. Esta es la que nos va a definir y no esta, ¿ok? Miren que hay algún grado de diferencia, pero esta es la más real porque aquí se suma toda la volumetría en un solo plano. Aquí son cortes más cortes más cortes que nos van a dar esto. Y si ustedes se dan cuenta, miren que sí es diferente la imagen un poco. En cuanto a las asimetrías, ya habíamos hablado tangencialmente cuando estuvimos hablando de ellas. Dice, con la tomosíntesis se confirma la sobreposición de tejido, por lo cual no se necesitarían hacer proyecciones adicionales. ¿Se acuerdan que dijimos que la asimetría focal pasaba a ser un 3, pero ya con esto no se necesitaría hacer controles posteriores, porque uno mismo aquí la puede caracterizar. Todo esto ha llevado a que se reduzca el rellamado, especialmente en estas asimetrías, hasta en un 63%. O sea, ya el paciente no hay que volverlo a llamar a decirle, mire, es que tiene una zona densa, tenemos que hacerle unas compresiones dirigidas para ver si eso es tejido o eso es algo real. Ya con esto ya nos quitamos ese problema. Cuando la asimetría en la tomosíntesis persiste, tenemos que rellamar al paciente. Esas serían las excepciones a esto.
para hacer un estudio adicional, bien sea una ecografía o, si hay dudas, una proyección compresiva del sitio de interés. ¿Ok? En este caso, miren aquí, una simetría de tejido, aquí no hay, aquí sí hay tejido, aquí hay tejido, aquí no hay tejido. Entonces este paciente, vamos a ver si corre esto. Ay, ¿qué pasó? Aquí está corriendo, miren que aquí va corriendo el video, la tomosíntesis, y miren que la zona de mayor densidad que estábamos viendo es puro tejido que se está superponiendo con tejido graso metido allí, que es completamente normal. Para decirles que esto es tejido normal y ya no hay necesidad de hacerle a los 6 meses otras imágenes ni nada, porque ya con esto ya lo descartamos y el rellamado no se hace en este caso. En el BIRAS 3, la tomosíntesis, ¿cómo ha impactado? Entonces, miren los avances que hemos tenido. En 3 años, después de que se empezó con la tomosíntesis, se hizo un estudio en donde se disminuyó el uso del BIRAS, pasó a ser apenas de un 15%. De un 33% que se venía dando, pasó a un 15%, y no nos alteró el porcentaje de BIRAS 4 o 5, porque la gran mayoría, o en su totalidad, correspondían a reportes que eran categorizados como BIRAS 1 o 2 después de utilizar la tomosíntesis. En especial las asimetrías focales, donde era tejido normal superpuesto, como lo venimos diciendo. Entonces, se disminuyó la recomendación de seguimiento a corto plazo, que es el BIRAS 3. Entonces, miren cómo esto no nos alteró a malignidad, sino que todo lo que estábamos viendo resultaron ser benignos. Esto fue en el 18 que se hizo este estudio. En cuanto a los nódulos y las masas, dice que es muy similar la caracterización tanto en la mamografía digital como en la tomosíntesis. En la tomosíntesis se elimina el tejido superpuesto o sobrepuesto y entonces nos va a mejorar la definición de los márgenes de esas lesiones. En las dos se va a manejar igual, ¿sí? O sea, habría que hacer muy seguramente una ecografía. Recomiendan control mamográfico o ultrasonográfico en el caso de esto, ¿cierto? Cuando encontramos masas circunscritas en sus contornos, que sean en sus márgenes, miren que uno vuelve y cae el contorno, masas circunscritas con márgenes bien definidos, que sean bilaterales y múltiples, eso es muy diciente de que sean hallazgos benignos. En este caso, miren aquí, usted ve la mama, esta es la mamografía en la mamografía digital, en donde ustedes, pues sí, uno ve aquí que hay unas imágenes nodulares, los márgenes están totalmente oscurecidos, más del 25%, y empezamos a hacer hacemos aquí la tomosíntesis, y miren con la tomosíntesis cómo todas esas imágenes nodulares empiezan a definir claramente los márgenes y nos dejan mucho más tranquilos. ¿Ok? Eso es una gran ventaja que tenemos allí. Las calcificaciones ha sido un coco en esto, de la tomosíntesis. La mamografía sintetizada nos va a mostrar las micros con un mayor realce. Pueden existir artefactos de movimiento que se van a interpretar como microcalcificaciones porque el tubo gira unos ángulos alrededor de la mama, entonces nos pueden dar alguna imagen superpuesta allí de densidades. Son menos definidas que en la mamografía digital por desenfoque durante el movimiento del tubo específicamente. Y las micros indeterminadas van a necesitar magnificaciones. En esto sí, cuando encontremos micros en la tomosíntesis, hay que mirar muy bien la mamografía digital o la 2D, y si tenemos dudas tenemos que hacer magnificaciones para mejor caracterización. En la ectasia ductal, pues lógicamente como vimos el ducto único por allá, pero pueden haber varios ductos, serán mucho más evidentes en la tomosíntesis. El ducto solitario unilateral de nueva aparición debe ser siempre valorado adicionalmente, especialmente con la ecografía para ver que no tenga un papiloma allá adentro, ¿no? Y siempre compararlo con estudios previos para ver estabilidad. En general, cuando ustedes están haciendo mama, por eso siempre se piden estudios previos,
porque necesitamos ver si los hallazgos que estamos viendo hoy ya se veían 2 o 3 años antes y nos daría estabilidad de los hallazgos. Este es el ducto único, ese que habíamos hablado. Y cuando definimos en la tomosíntesis, cuando definimos una imagen, lo que deberíamos describir en el reporte o en el informe que hacemos de mamografía, cuando nos referimos a estudio mamográfico y tomosíntesis, deberíamos decir en la tomosíntesis, en la mama izquierda, hacia el cuadrante superior externo, en el eje horario 10, en el plano anterior, medio o posterior de la mama, a 15 a 10 centímetros del pezón, se encuentra, bla, 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 bla. Entonces, decir lateralidad, cuadrante, eje horario, profundidad y distancia del pezón. Eso es lo mismo que se hace en mamografía, normal y corriente, pero ellos insisten en que tenemos que ser muy claros. E idealmente, en la proyección donde se dé eso, deberíamos colocar el número del corte de la tomosíntesis, que esto sería lo que estaríamos agregando. Ustedes en la imagen van a tener allí del corte 0 al corte 50 y tantos, entonces ustedes dicen en el corte 23 la imagen se ve claramente y entonces ahí se habla más de esa lesión. Entonces, cuando nos enfrentemos a una mamografía, que es lo que yo quiero que cuando ustedes estén rotando por acá con nosotros, sepan hacer un informe estructurado en donde debe quedar incluido por qué se indicó la mamografía, si es tamizaje o si es una mamografía diagnóstica, ¿sí? Debemos decir si tiene antecedentes la paciente quirúrgicos, de prótesis, de alguna cosa. Después tenemos que hacer una breve descripción de la composición global de las mamas, o sea, si la mama es tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. Los hallazgos importantes, relevantes que encontremos, lo que hablábamos de las imágenes, esas elementales que yo llamo, si es un nódulo, si son micros, dónde están, papapim, papapam. Se comparó o no con anteriores, ¿sí? Debemos dar una valoración, o sea, dar una clasificación, un BIRRAS 2 y una recomendación, control anual mamográfico. Si es un BIRRAS 4, se debe realizar estudio histológico. Eso ya está allí listo ya, para cada clasificación de BIRRAS hay una conducta, una recomendación.